Benedetta Carlini fue una monja mística que vivió en los años de 1590 a 1661. Nació en Vellano, Italia, y vivió en Pesia toda su vida. El año pasado se estrenó una película basada en su vida, pero hoy te narraré su historia original, ya que la película muestra u oculta datos. El mito de esta mujer, o por la que la mayoría de las personas la conocen, es porque fue una monja mística. Con esto me refiero a que ella experimentó unión directa con Dios, tuvo visiones con Cristo, recibió los estigmas, hubo un intercambio de corazón, fue esposa de Cristo, murió y resucitó. Pero también es muy famosa por ser lesbiana. Tuvo relaciones con una monja llamada Bartolomé. Quiero contarles esto porque en la película hay datos que no los muestran como en la historia original, u omiten datos muy importantes o interesantes. Aclarando esto, comencemos. Benedetta nació el 20 de enero, el mes más chido para nacer y a la vez el más culero, en Vellano, pueblo cercano a Florencia. Era hija única de un matrimonio de clase media, su padre tenía dinero y propiedades en Vellano. El nacimiento de Benedetta fue muy duro, ya que fue un parto de alto riesgo tanto para su madre, de nombre Midea, como para ella, pero al final todo salió bien, por lo que su padre Giuliano decidió ponerle a la niña Benedetta, que significa bendita, y como agradecimiento la educaron para que dedicara su vida a Dios. Benedetta fue criada por su padre, cosa que no era muy común en esos tiempos. Los que normalmente criaban a los niños eran las mamás. A la edad de 5 años ella ya se sabía de memoria las letanías de los santos y otras oraciones, sabía rezar el rosario, y a la edad de 6 años sabía lo básico de leer, escribir y sabía algo de latín. Por su parte, su madre la dirigió a venerar figuras femeninas, las cuales eran la Virgen María y Santa Catalina de Siena. Aquí vienen los primeros registros de experiencias del tipo religioso. Un día Benedetta fue atacada por un perro negro, pero sus gritos hicieron que dicho perro saliera huyendo. Sus padres tomaron esto como que era el diablo disfrazado. La segunda experiencia, que duró muchos años, es que cuando Benedetta le cantaba a la figura de la Virgen, un pájaro ruiseñor cantaba con ella. Cuando Benedetta le decía que se callara, el pájaro obedecía y volvía a cantar cuando éste se lo pedía. Así hasta el año de 1599, a sus 9 años. Giuliano decidió cumplir con llevar a Benedetta a un grupo de mujeres religiosas. Mientras ellos comenzaban el viaje al convento, el pájaro los fue siguiendo en todo el camino, y estando a punto de llegar, Benedetta miró al pájaro y le dijo: adiós ruiseñor, me voy a Pesia y te dejo. Dicho esto, se separaron y nunca más se volvió a escuchar el canto de este pájaro o se volvió a saber algo de él. Algo que no se tenía muy en claro es que Benedetta no entró en un convento. Estuvo mucho tiempo en una pequeña comunidad de mujeres quienes iban a retiros para llevar una vida comunitaria dedicada a la oración, los ejercicios espirituales y la confección de seda cruda. Como dato curioso, habían 3 monasterios en Pesia, de los cuales tenían muchas peticiones para que hombres y mujeres se hicieran monjes o monjas. Los monasterios se saturaron al punto de que las personas que querían entrar tenían que pagar una cierta cantidad de dinero. Benedetta entró a uno donde se aplicaba la regla de San Agustín, la cual se rige por la castidad, la pobreza, la obediencia, el desapego del mundo, la distribución del trabajo, la caridad fraterna, la oración en común, el ayuno, la abstinencia, cuidado de los enfermos, el silencio y la lectura durante las comidas. Un día Benedetta, de 9 años, se arrodilló a rezarle a una figura de la Virgen y le dijo: mi madre dulcísima, he dejado a mi madre carnal por ti, te suplico que me lleves como tu hija. Tiempo después volvió a rezar allí cuando la figura se derrumbó sobre ella. Benedetta, asustada porque era una pequeña novicia, creyó que la Virgen quería darle un beso. ¿Por qué pensó esto? No lo sé. Ahora nos vamos a 1613 con una Benedetta de 23 años. En ese tiempo le contaba a su madre superiora y al padre del convento que tenía visiones sobrenaturales. Decía que cuando rezaba de repente aparecía en un jardín y veía ángeles. Otras visiones eran de un hombre vestido de blanco salvándola de animales salvajes, y según este hombre era Jesús y los animales eran demonios. Las visiones las tenía mientras rezaba o estando en presencia de testigos. Las reacciones de Benedetta ante las visiones eran variadas, ya que hubo ocasiones
ocasiones donde dudaba si eran de naturaleza religiosa o llegó a creer que eran cosas del diablo. Justo el padre le dijo a Benedetta que rogara a Dios que le envíe dolores de parto en lugar de éxtasis y revelaciones, ya que para él estas visiones podían ser engaños del diablo. Dicho y hecho, Benedetta rezaba por recibir dolores y fue escuchada tiempo después. En 1615 comenzó a experimentar dolores tan fuertes que por un momento quedó paralizada. Los médicos no pudieron diagnosticar qué causaba estos dolores, a lo que Benedetta lo tomó como la respuesta a sus peticiones, pero la gente en el convento no. Específicamente el padre y la madre superiora no creían que esto era obra de un milagro. 1617, Benedetta, de 27 años. Volvía a experimentar visiones de las cuales ya no eran con Jesús o ángeles. Las visiones eran de hombres persiguiéndolas por querer hacerle daño. La golpeaban con cadenas y otras cosas. El dolor lo experimentaba físicamente y era insoportable. Estos hombres le decían que dejara el convento, ya que allí solo se enfermaría más. Las visiones y sus dolores eran tales que le asignaron a una monja en su celda para que la cuidara. Esta monja era Bartolomé Crivelli. El padre y la madre superiora ya no mostraban dudas sobre las visiones de Benedetta. En cambio, parecía que el convento estaba bendecido con la presencia de este cuerpo místico. 1618. En este tiempo Benedetta tuvo su primera evidencia física de un milagro, ya que había adquirido los estigmas de Cristo. La testigo de esto fue Bartolomé, quien dijo que escuchó y vio a Benedetta sangrar y ponerse roja como una brasa. Según Bartolomé, Benedetta gritaba: «Señor, hay otros que son mejores que yo, no merezco esto porque soy pecadora». Su gracia fue reconocida al grado de que en 1619, con 29 años, las monjas la nombraron nueva abadesa, o sea, nueva madre superiora. Y justamente como el padre veía que Benedetta estaba en trance cuando daba sermones, se le permitió dar sermones en el convento, ya que es vergonzoso que una mujer hable en una iglesia cristiana, incluso para una abadesa. Pero si esta mujer había sido favorecida con el don de la profecía, había una excepción. En este mismo año, 1619, el 21 de marzo, Benedetta tuvo una visión, no sé si así decirlo, donde Jesús le pidió su corazón. Y lo digo de forma literal. Vio a Cristo junto con Santa Catalina de Siena y otras figuras. Y entonces Benedetta le dijo a Bartolomé: «No sé si es obra del diablo, ruega a Dios por mí. Si es obra del diablo, haré la señal de la cruz en mi corazón y él desaparecerá». Entonces Cristo le dijo que le diera su corazón. Benedetta aceptó y por un tiempo se dice que estuvo viva sin un corazón, ya que Bartolomé un día le tocó el pecho y dijo que donde debía estar el corazón sintió un enorme vacío. Según Benedetta, Jesús le prohibió ciertos alimentos para no perder su pureza y le asignó un ángel guardián de nombre Splenditelo. Recuerden este ángel porque lo veremos más adelante. Mismo año, 1619, el 20 de mayo, Jesús se le aparece a Benedetta en una visión y le dice que se quiere casar con ella. Incluso le dio especificaciones de cómo debía ser el evento. Aquí Benedetta de nuevo pensó que si en realidad era Jesús o si era cosa del diablo, ya que Jesús no acostumbra a aparecerse de esa forma. Y justamente se lo preguntó, a lo que Jesús le dijo que no era el diablo. La fecha de la boda con Jesús fue el 27 de mayo. La mayoría de la gente, hablo de las monjas, el padre y otros eclesiásticos, tenían muchísimas dudas de las experiencias de Benedetta, ya que antecedentes de personas que tuvieron experiencias cercanas con Dios mostraban que a Benedetta se le apareció de forma diferente, rompía con ese patrón. Entonces se abrió una investigación. El 28 de mayo, el día después de la boda, se le quitó el cargo de abadesa hasta nuevo aviso. Revisaron sus estigmas y notaron que estaban cicatrizando, cosa que no pasaba si supuestamente eran reales. Estas heridas tenían que permanecer abiertas por mucho tiempo. Y era extraño porque después de esto volvieron a sangrar. Entonces se le preguntó que cómo había recibido estos estigmas. Benedetta dijo que por medio de unos rayos desde la cruz. También dijo que había días donde le dolían y días donde ni siquiera sentía nada, pero que especialmente los viernes es donde le dolían más estas heridas.
El 14 de junio del mismo año volvieron a revisar los estigmas y vieron que la mayoría ya estaban cicatrizando, lo que daba un indicio de que podrían ser falsos. Debían revisar más a fondo las heridas, por lo que mandaron a Benedetta a cambiarse y a cortarse el cabello para revisar las heridas de la cabeza, a lo que aquí tuvo otra visión. Regresó corriendo con los eclesiásticos con sangre brotando de la cabeza mientras gritaba: «Jesús, ¿qué es esto?». La gente que se encontraba viendo trataba de limpiar la sangre, pero era demasiada y tuvieron que posponer la revisión ya que Benedetta sentía mucho dolor. Mismo mes de junio, Benedetta le contó al padre que había visto a Jesús, el cual estaba muy enojado y vengativo, que por los pecados que estaban cometiendo castigaría a la ciudad de Pesia con la peste. Entonces Benedetta se ofreció a rezar para evitar que pasara esto. Dicho y hecho, pareciera que la ira de Jesús se aplacó y según Benedetta, Jesús le dijo que continuara amándolo y organizara procesiones para calmar todo ese desmadre. El 23 de julio, algo que no mencioné es que en la boda con Jesús, le dio un anillo de oro a Benedetta. Entonces los examinadores eclesiásticos al ver este anillo notaron que parecía muy económico, pero Benedetta se sentía muy enferma y no podía contestar a sus preguntas. El máximo cabecilla de Pesia determinó que las visiones y experiencias de Benedetta eran reales y que sí debían reconocerla como verdadera visionaria. Después de esto, Benedetta fue reasignada como abadesa otra vez. 1621. Benedetta cumple al pie de la letra sus tareas como abadesa, cuando comienza a tener visiones de ángeles anunciando su próxima muerte, por lo que dejó en claro cómo debía ser su funeral. Hasta que el 25 de marzo de ese mismo año, en presencia de todas las monjas, Benedetta murió. Las monjas avisaron a un eclesiástico que participó en las investigaciones. Cuando este llegó y vio a Benedetta muerta, le ordenó en voz alta regresar a la vida y lo hizo. Benedetta resucitó y le dijo a todos que vio ángeles y demonios, el purgatorio y el paraíso, su padre y a varias personas que ya estaban fallecidas. Entramos en los años de 1622 y 1623. En Florencia pusieron un nuevo nuncio de nombre Alfonso Giglioli, el cual decide volver a investigar el caso de Benedetta. Para esto, contrataron nuevos investigadores mucho más escépticos, los cuales encontraron ciertas contradicciones con las visiones y milagros de Benedetta, los cuales eran que sus experiencias místicas contenían un lenguaje inmodesto y lascivo. Sus llamados ángeles tenían nombres peculiares. Splenditelo sonaba más como nombre de espíritu maligno que de criatura celestial. No encontraron en ella caridad, humildad, paciencia, obediencia, modestia y otras virtudes en el grado eminente y heroico que se le suele acompañar al verdadero espíritu de Dios. Carecía de las virtudes personales que la convertían en un modelo a seguir para otros buenos cristianos, y así muchas cosas que no concordaban, por lo que interrogaron a Bartolomé, quien era la más cercana a ella. Y aquí se viene el chismesote. Bartolomé dijo que ella y Benedetta habían mantenido relaciones lésbicas. Lo que dijeron del testimonio de Bartolomé fue lo siguiente. Esta hermana Benedetta, luego durante 2 años continuos, al menos 3 veces por semana, por la noche, después de desvestirse y acostarse, esperaba a que su compañera se desvistiera y fingiendo necesitarla, la llamaba. Cuando Bartolomé se acercaba, Benedetta la agarraba del brazo y la arrojaba con fuerza a la cama. Abrazándola, la ponía debajo de ella y besándola como si fuera un hombre, le decía palabras de amor. Se revolvía tanto encima de ella que ambas se corrompían y hacía la fuerza la retenía a veces 1, a veces 2, a veces 3 horas. A estas acusaciones Benedetta dijo que ni ella ni Bartolomé estaban pecando, ya que todo lo hacía el ángel Splenditelo, y eso fue lo único que dijo. Esta investigación concluyó el 5 de noviembre de 1623
de nuevo le quitaron su cargo de abadesa. Benedetta afirmó que ya no tenía visiones, sus estigmas estaban mejorando y el anillo de oro que supuestamente le dio Jesús había desaparecido. No hubo castigo peor para ella, ya que los eclesiásticos dijeron que las visiones y las cosas que había hecho realmente ella no sabía lo que estaba haciendo, debido a que ésta estaba siendo manipulada por el diablo, y culparon a los investigadores anteriores de su mediocridad por no haber investigado bien y haber permitido que esto siguiera durante mucho tiempo. A partir de aquí no se sabe bien qué pasó con Benedetta. Se encontró el diario de una monja de nombre desconocido que Benedetta fue encarcelada hasta el año 1626, o sea, a sus 36 años, y murió a sus 71 años de fiebre y dolores de cólicos. Después de 18 días de enfermedad, murió en penitencia habiendo pasado 35 años en prisión. Se le aplicó la Constitución de Santa Teresa, la cual dice que los pecados de la carne son las faltas más graves de las monjas y el castigo por estos pecados debe ser el confinamiento solitario de por vida. La hermana culpable en ningún caso, aunque se arrepienta e implore clemencia y perdón, sea recibida de nuevo en la comunidad, salvo si sobreviene alguna causa razonable y por recomendación y consejo del visitador. Pero de vez en cuando la dejaban salir de la celda y comer con sus hermanas, pero ella debía sentarse en el piso. La noticia de la muerte de Benedetta Carlini se extendió rápidamente fuera del convento. La gente de Pesia no la olvidó aún 40 años después de los hechos. Quizás la razón fue porque sus advertencias proféticas se cumplieron. En 1631 la peste azotó a Pesia y mucha gente veía mal los esfuerzos de los funcionarios por desacreditar los milagros de Benedetta. Una multitud se reunió cerca de la puerta del convento porque la gente quería ver y tocar el cuerpo de Benedetta o incluso llevarse partes de él como reliquias de un santo. ¿Qué pasó con Bartolomé? Nadie lo sabe. Se encontró un texto que escribió una monja en el año 1660, el cual decía: Sor Bartolomé murió cuando Sor Benedetta Carlini estaba involucrada en estos engaños. Ella era su compañera y siempre estuvo con ella y por esto experimentó muchas dificultades. En los asuntos temporales trabajó tan duro como pudo y en los asuntos espirituales fue muy devota y totalmente entregada a la santa oración. Se cree que Bartolomé fue considerada la víctima de la situación, pero aún así fue estigmatizada por las monjas y esta tuvo que soportar el recordatorio de lo que había hecho. No sé ustedes, pero sí me causa sentimiento la historia de Benedetta Carlini y creo que ella sería la única santa que le haría su rosario cada 20 de enero.